No digas que no se puede. Soy José Luis Amaya Chipuli y mi lema es capacitar, motivar, inspirar y transformar. Este es el tema que les prometí a los participantes del webinar del día de hoy por la tarde, del día de hoy viernes 7 de agosto. Vamos a compartirles esta temática, espero que les resulte de utilidad y puedan utilizar este video como material de repaso del aprendizaje que hemos desarrollado hace unas horas. No digas que no se puede. Recuerda que hay un precio por aprender y hay un precio por no aprender. Vamos a la temática. ¿No se puede? Por supuesto que hay cosas que no se pueden, pero nunca digas que no se puede hasta que no hayas buscado la manera de resolver la situación, hasta que no hayas intentado suficientemente la manera de realizarlo. Y aquí estoy recalcando, aquí estoy puntualizando la palabra suficientemente. ¿Qué es suficientemente? Para comprender mejor el significado o el sentido de esta palabra en este contexto, voy a tener que retomar nuevamente el concepto de proactividad. Proactividad es un concepto que tiene que ver prácticamente con todos los temas de superación personal y de desarrollo humano. Proactividad es iniciativa, responsabilidad para hacer que las cosas que queremos sucedan. Hemos comentado en otros eventos que hoy en día muchas personas confunden proactividad con actividad. Hay muchas personas que dicen yo soy muy proactivo, cuando a lo mejor en realidad son personas muy activas. Hay personas que desde que se levantan a las 6 de la mañana ya están realizando las primeras actividades y las últimas a las 10 de la noche. Todo el día estuvieron activos, pero no necesariamente significa que sean proactivos. Lo que nos define auténticamente como personas proactivas son las 4 directrices de la proactividad. Primera directriz: ¿qué es lo que quiero que suceda? La primera directriz de la proactividad consiste en tener claridad, en tener bien claro qué es lo que quiero que suceda. La segunda directriz: ¿qué tengo que hacer para que eso que quiero suceda? Tercera directriz: ¿cómo lo tengo que hacer? Porque puedo ser persistente en intentar, pero si no tengo el cómo, si no estoy enfocado en encontrar el cómo se tiene que hacer, entonces definitivamente pues voy a seguir siendo activo, tal vez a lo mejor durante algún tiempo, porque todo el mundo se cansa cuando no ve resultados. Entonces tal vez sea activo, pero no proactivo. La tercera directriz de la proactividad es cómo, tener el cómo lo tengo que hacer para que suceda, para que lo pueda lograr, para que pueda funcionar. Cuarta directriz de la proactividad, que es la que mencionamos o la que tiene que ver con la palabra, en este caso, suficientemente. Cuarta directriz de la proactividad: con qué frecuencia lo tengo que hacer para que eso que quiero, para que eso que estoy buscando suceda. Con qué frecuencia lo tengo que hacer. En esta cuarta directriz es donde muchas personas se pierden de la proactividad. Comienzan siendo proactivos porque toman iniciativa, porque asumen una responsabilidad, porque están enfocados en algo que quieren lograr, en un objetivo, una meta. Pero se vuelven a ser reactivos, regresan a ser reactivos, pasivos reactivos, porque quisieran que con un solo intento, que con una sola vez las cosas se transformaran maravillosamente. Y en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos necesitamos
frecuencia. ¿Con qué frecuencia lo tengo que hacer para que eso que quiero suceda? También aquí en este contexto tengo que platicarles o mencionar el caso de Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica. Dicen que lo intentó más de 1000 veces. Lo intentó una vez, no funcionó la bombilla, no prendió. Lo intentó una segunda vez de una manera diferente, tampoco funcionó. Tercera, cuarta, quinta, más de 1000 veces, hasta que por fin encendió, hasta que por fin funcionó. Imagínense si Tomás Alva Edison no hubiera sido una persona proactiva, un hombre proactivo, pues a lo mejor a la tercera, a la cuarta, al cuarto intento ya habría desistido. Entonces, repito el planteamiento. No se puede, ya dijimos, por supuesto, hay cosas que no se pueden, pero nunca digas que no se puede hasta que no hayas buscado la manera de resolver la situación. Muchas personas sin, sin intentar, sin siquiera buscar, verificar, indagar si realmente hay una manera de hacerlo, de lograrlo, la respuesta automática, así como resortes, no, no se puede. Eso no creo que se pueda. Entonces no digas que no se puede hasta que no hayas buscado la manera de resolver la situación, hasta que no hayas intentado suficientemente la manera de realizarlo. En la mayoría de los casos las personas no dan el primer paso porque creen equivocadamente que es difícil lo que tienen que hacer. Entonces, asumen el comportamiento de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, por si no lo sabían algunos, la corriente eléctrica siempre busca el camino de menos resistencia. Pero para producir luz, la corriente necesita una resistencia. Sin resistencia, no hay luz. ¿Te has dado cuenta que cuando te atreves a dar el primer paso, empieza a facilitarse lo demás? Si no te has dado cuenta, haz la prueba. No se puede vencer a Goliat. Aquí les pediré que hagan referencia o que vean la presentación que también les haré llegar y que vimos en pantalla cuando llevamos a cabo el webinar. En la pantalla veíamos la imagen de el recuadro de un hecho histórico que narra la Biblia. Dije, aclaré que sin el ánimo de hablar en términos religiosos, ni de un tema religioso, solamente retomamos el hecho histórico del enfrentamiento de David contra Goliat. Y eso para analizar el planteamiento. No se puede vencer a Goliat. En ese hecho histórico, los que han leído Biblia recordarán que estaban frente a frente los dos ejércitos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. En el ejército de los filisteos estaba un hombre llamado Goliat, que medía casi 2,5 metros, 2,45 metros más o menos. Era un gigante. Los soldados, los guerreros del ejército de Israel lo veían parado, desafiándolos. Y por supuesto, aquí es donde les mencionaba que hay que relacionar las tres ideas, los tres factores que tienen que ver con la actitud que asumimos, el pensamiento que surge. No se puede. O en el caso de David, por supuesto que sí se puede. Tres conceptos, tres referencias: percepción, visualización y creencias. Percepción: ¿cómo veían todos los demás israelitas, todos los demás soldados del ejército de Israel, cómo veían a Goliat? Como un reto imposible de vencer, como un desafío imposible de trascender. Pero llegó David
aunque su estatura era relativamente corta, a lo mejor aproximadamente unos 65, unos 70 de estatura, delgado, joven, sin ninguna experiencia en guerras, sin ninguna instrucción en las artes de la guerra, era un pastor de ovejas. Pero su percepción fue diferente. Él no lo vio tan gigante, él no lo vio como un reto imposible de vencer. Él incluso expresó unas palabras con las que él reflejaba su percepción de Goliat. Dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Israel? Con esas palabras David estaba dando a entender que él no lo veía tan difícil. Visualización. Empezó a visualizar cómo podría vencer a ese gigante, a ese desafiante gigante, a ese tremendo guerrero, cómo podría vencerlo. Y encontró en esa visualización que hizo, encontró una manera de vencerlo sin siquiera tener que acercársele físicamente, porque no habría sido inteligente, por supuesto, acercarse David físicamente a Goliat. En esa visualización encontró cómo, el cómo, la tercera directriz de la proactividad. Creencias. Su percepción junto con su visualización, por supuesto, configuró en él una creencia. La creencia de que Goliat podría ser vencido, que fácilmente podía derrotarlo, que había una manera, un cómo, para derrotarlo con facilidad. Y eso fue lo que marcó la diferencia entre David, que su percepción, su visualización y su creencia le dictó que sí se podía vencer a Goliat, y el pensamiento de los demás que decía: no se puede vencer a Goliat. ¿Quién es Goliat hoy en día? Porque difícilmente nos vamos a topar con un hombre, con una persona de 2,5 metros de estatura. ¿Quién es Goliat hoy en día? Hoy en día Goliat son esos retos en el trabajo, en la escuela, en el aprendizaje, en las relaciones. Goliat es todo aquello que se nos presenta y que parece a primera instancia, a primera vista, puede parecernos muy difícil de vencer, muy difícil de superar. Tú tienes que pensar: ¿quién es hoy en día Goliat para ti? ¿Sabes qué pasa cuando dices que no se puede? Cuando consideras imposible un reto o un objetivo, tu corteza cerebral se bloquea y, por supuesto, tus capacidades que están contenidas en esa corteza cerebral se entumen. Les pido que pongan mucha atención a esta parte. Voy a explicar brevemente lo que los neurocientíficos nos han dicho con respecto a la estructura cerebral. Nos dicen que el cerebro humano, para su estudio, para la comprensión de su funcionamiento y de su anatomía, lo dividen y lo clasifican en 3 partes. Incluso esas 3 partes son las que se vinieron dando en el proceso evolutivo. La primera parte del cerebro, la más rudimentaria, el tronco cerebral, bulbo raquídeo y cerebelo. Tronco cerebral es la primera parte del cerebro, la más rudimentaria y la que controla las funciones básicas de supervivencia. Es decir, controla los instintos y controla la respiración, el latido cardíaco, la temperatura corporal, lo más básico, tronco cerebral. Segunda estructura, segunda parte del cerebro humano, el mesencéfalo o cerebro medio. Está precisamente en medio del cerebro. Y ahí, en ese cerebro medio, en ese mesencéfalo, hay una pequeña glándula en forma de almendra que se llama amígdala cerebral. La amígdala cerebral es el órgano principal del control o del manejo de las emociones. La amígdala cerebral es la que detecta y determina
en fracciones de segundo si lo que tenemos enfrente lo podemos atacar, lo podemos vencer y podemos, en el caso, por ejemplo, de la época prehistórica, el hombre prehistórico se topaba de vez en cuando con algunos animales. Si el animal era muy grande, por ejemplo, un león o un tigre dientes de sable, la amígdala cerebral del hombre prehistórico era la que determinaba si había que atacar a ese animal para matarlo y comerlo, o si al contrario había que escapar lo más pronto posible con una descarga de adrenalina para correr lo más velozmente posible para no ser comido por ese animal que estaba enfrente. Así que la amígdala fue la heroína que prácticamente determinó la supervivencia de la especie humana, porque era la que determinaba en fracciones de segundo si había que atacar o había que escapar. Para eso, la amígdala cerebral, una vez que determinaba en fracciones de segundo que había que escapar, lo primero que la amígdala hacía era bloquear a la corteza cerebral. La corteza cerebral es la tercera parte del cerebro, la parte más evolucionada del cerebro humano. La corteza cerebral es la que se encarga de las funciones de razonamiento, lógica, análisis, cálculo, incluso funciones como creatividad, imaginación, etcétera. En la corteza cerebral es donde están contenidas todas nuestras capacidades humanas y también las capacidades especiales que cada persona tiene. Hay capacidades especiales, singulares podríamos decir, como por ejemplo tocar el violín como Paganini, como por ejemplo jugar golf como Lorena Ochoa, como por ejemplo jugar básquetbol como Michael Jordan y todo lo demás. Cada vez que nos encontramos con alguien que tiene una cualidad especial, singular, esa capacidad, esa cualidad está contenida en su amígdala cerebral. La amígdala, decíamos, para poder cumplir su función de supervivencia de la especie, para poder eh, salvar la vida humana, una vez que determina, o más bien cuando decide que lo que tenemos enfrente es algo muy peligroso y que hay que escapar, lo primero que hace es bloquear a la corteza cerebral. ¿Por qué? ¿Por qué la amígdala tiene que bloquear a la corteza cerebral para cumplir su función? Porque imagínate que la corteza estuviera activa, hay que decir que la corteza cerebral es la parte líder del cerebro, porque es la parte pensante, la parte racional. Entonces imagínate que la amígdala ya determinó en fracciones de segundo que hay que escapar, porque el peligro es muy grande. Y que la corteza cerebral dijera, no, espérate, vamos a analizar la situación. Es más, vamos a tratar de calcular el peso del animal, la velocidad que puede desarrollar, etc. No funcionaría. Mientras, digo, qué bueno, ¿verdad? Que la corteza nos lleve a hacer esa clase de análisis. Pero mientras la corteza está haciendo ese maravilloso análisis, pues aquel animal salvaje, aquel animal peligroso, salta y nos come, nos mata. Entonces es por eso que la amígdala cerebral, para cumplir su función, lo primero que hace es bloquear a la corteza cerebral. Hoy en día ya no nos topamos en nuestra vida cotidiana, pues no nos topamos con leones ni con tigres dientes de sable. Aunque por ahí sí, por supuesto, hay uno que otro animal salvaje, ¿verdad? No precisamente con las características de aquellos animales. Hoy son un poquito diferentes estos animales con los que algunas veces nos topamos. Pero finalmente lo importante es entender que ahora ese animal salvaje
ese gigante Goliat ya no es lo que acabábamos de mencionar, sino que ese Goliat, ese león o ese tigre dientes de sable, puede ser un problema con el que nos enfrentamos, un problema laboral, un problema económico, un problema familiar, un problema grande. Puede ser también un reto laboral, a lo mejor el hecho de que me están pidiendo, prácticamente exigiendo, que me capacite porque tengo que subir de categoría. Y yo estoy pensando que ese es un reto muy grande, que es una situación difícil, porque, porque no voy a poder con ese reto, con esa carga, con esa responsabilidad. Bueno, es ahí donde si yo digo que no se puede, si yo doy lugar a la idea en mi cerebro, doy lugar a la idea de no se puede, automáticamente estoy dándole lugar a la amígdala. Normalmente la amígdala se la pasa durmiendo, está dormida. Pero en el momento que surge una idea de peligro, una idea de riesgo, una idea de dificultad, automáticamente la amígdala despierta, toma el mando. ¿Y qué dijimos que es lo primero que hace la amígdala para cumplir su función? Bloquear a la corteza cerebral. Así que por eso dije, cuando consideras imposible un reto o un objetivo, tu corteza cerebral se bloquea y tus capacidades que están contenidas en la corteza cerebral se entumen. Eso es lo que pasa cuando dices que no se puede. ¿Sabes qué pasa cuando dices que no se puede? Les platicaré la historia del famoso imposible motor V8 de Ford. Henry Ford fue el personaje más importante en la industria automotriz en su época, el más importante fabricante de automóviles en Estados Unidos. Un día llegó con su equipo de ingenieros, a los cuales por cierto les pagaba muy bien y les daba muy buenos bonos de productividad. Llegó con ellos y les dijo: señores, quiero que diseñen y fabriquen un motor de 8 cilindros embutidos en un solo bloque. Desde que escucharon la petición, los ingenieros al unísono le dijeron a Ford: señor, con todo respeto, lo que nos está pidiendo es algo imposible. Eso que usted nos dice no se puede. Categóricamente Ford les contestó: no importa, de todos modos háganlo. Y les dijo: les doy 6 meses para que trabajen en esa idea, en ese proyecto. En esos 6 meses no los molestó para nada. Cuando concluyeron los 6 meses, fue a verlos. Les preguntó qué tanto habían avanzado en el proyecto. ¿Cuánto creen ustedes que habían avanzado? Nada. ¿Por qué no habían avanzado? Porque, porque tenían la encomienda de ese proyecto, pero en su mente, en su cerebro, estaba arraigada la idea de no se puede. Así que por lo tanto, ¿qué pasaba con su corteza cerebral? Estaba bloqueada. No había manera de concebir, no había manera de encontrar por lo menos un indicio de la posibilidad de llevar a cabo ese proyecto. Cuando Ford llegó a verlos 6 meses después, le dijeron: señor Ford, lo sentimos mucho, pero ya le dijimos que eso que usted quiere no se puede. Ford les dijo contundentemente: les voy a dar otros 6 meses para que sigan trabajando en el proyecto, porque ya les dije que quiero ese motor y lo voy a conseguir. Había un mensaje subyacente allí. Les estaba diciendo subyacentemente que si ellos no lograban diseñar ese motor, él buscaría quien lo hiciera, quien lo pudiera hacer. Así que yo creo que eso de alguna manera marcó un poco de apertura a su corteza cerebral. Como que un poquito empezaron a dejar de lado la idea de no se puede y empezaron tal vez a, a,
a comentar entre ellos, a cuestionar entre ellos, y si hubiera alguna manera de hacerlo, y si existiera alguna posibilidad, en ese momento empezaron a darle apertura a la corteza cerebral y la amígdala se empezó a dormir. Así que ahora la que tenía el mando era la corteza cerebral. Empezaron a trabajar, a buscar maneras, a buscar posibilidades, y lo cierto es que cuando nos enfocamos en las posibilidades, encontramos posibilidades. Lo más interesante es que en la mayoría de los casos nos damos cuenta que esas posibilidades siempre estuvieron allí, pero yo no las veía. Así lo hicieron los ingenieros, y antes de que se cumplieran los 6 meses, fueron con el diseño, le dijeron fírmalo, aquí lo tenemos, firma para que se autorice y lo empecemos a fabricar. Eso fue lo que pasó con los ingenieros de Ford y el imposible motor V8, que hasta la fecha se quedó como algo, como una historia famosa, el imposible V8 de Ford. No digas que no se puede, porque el lenguaje tiene un efecto poderoso. Lo que nos decimos y la forma en que nos lo decimos determina que nos empoderemos o que nos debilitemos. Córtale la corriente a los circuitos de la apatía, practica el empoderamiento neurolingüístico y disipa las pautas de pensamiento, sentimiento y comportamiento debilitantes. Ocúpate de manejar tu discurso interior de manera inteligente. Tu discurso interior, lo que tú te dices a ti mismo, sin importar lo que te digan los demás, sin importar la opinión pública, sin importar lo que digan las redes sociales. Ocúpate de manejar tu discurso interior de manera inteligente. Yo creo que el fracaso no existe. ¿Y tú? Imagino que Tomás Alva Edison tampoco creyó nunca que el fracaso existiera. Si no, imagínate, jamás habría llegado ni siquiera a lo mejor a 10 intentos. Él habría considerado no 10 intentos, sino 10 fracasos. Y por supuesto lo más probable es que habría ocurrido lo que a la mayoría de las personas le ocurre cuando consideran que han fracasado. A quienes han tomado la determinación de crear un resultado definido, los fallos tienen un claro significado. Hay algo que no está funcionando. Los fallos son una señal de que hay algo que cambiar o mejorar. Como Tomás Alva Edison, agrega una modificación al plan y encamínate de nuevo hacia el objetivo. Cuidado con la idea del fracaso, porque se puede convertir en el paradigma del no se puede. No digas que no se puede. Incrementa el voltaje a los circuitos que activan tu entusiasmo, tu creatividad, tu sentido de innovación, y córtale la corriente a los circuitos de la apatía. Practica el empoderamiento neurolingüístico y despréndete de las pautas de pensamiento, sentimiento y comportamiento debilitantes y autofrustrantes. ¿Cómo incrementar el voltaje a esos circuitos? ¿Cómo incrementar el voltaje a los circuitos del entusiasmo, de la creatividad y del sentido de innovación? Primero que nada, como lo dije hace un momento, ocúpate de manejar tu discurso interior de manera inteligente. Nutre tu mente de pensamientos proactivos. Ábrete e imprégnate de experiencias de aprendizaje trascendentes que te llevan al despliegue de tus talentos, a la superación y a la excelencia. Recuerda lo que dicen los programadores, los que programan las computadoras. Tienen una regla primordial. En inglés dicen ellos garbage in, garbage out, que quiere decir basura entra, basura sale. Deja de meterle basura a tu sistema operativo.
con las palabras que has estado usando, ¿te estás empoderando o te estás debilitando? Seas quien seas o lo que hayas sido, siempre puedes convertirte en una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Que nadie te diga que no se puede. No te quedes en el síndrome del elefante. Muchos de ustedes ya me han escuchado hablar del síndrome del elefante. Ese animal físicamente poderoso, pero que está atado o que lo pueden atar con una cuerda así de gruesa, atada en el otro extremo a una estaca de madera clavada en el suelo de tierra. Y el animal ni siquiera va a intentar escapar. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño lo condicionaron mentalmente. Lo ataron de la misma pata con la misma cuerda, pero en aquel entonces a un árbol sólido. El animalito intentó, y después de 500 intentos empezó a experimentar dolor porque se formó una llaga en su pata. Así que a partir de ahí, intentar para su cerebro del elefantito equivalía a experimentar dolor. Y se creó en su cerebro el paradigma del no se puede. Por eso digo, no te quedes en el síndrome del elefante. El elefante hoy, grande, inmenso, 1000 veces más fuerza, 1000 veces mayor capacidad, pero ya está condicionado, ya su cerebro está condicionado y vive en el síndrome del elefante. Le dijo aquel hombre al niño que observaba al elefante, cuando dijo el niño, señor, señor, el elefante, ¿por qué no se escapa? Dijo, porque no puede, está amarrado, ¿no ves? Y dijo el niño, pero sí puede, sí puede. Sí, le dijo, sí, sí puede. Pero mientras él crea que no puede, no va a poder. Ni siquiera lo va a querer intentar. No te quedes en el síndrome del elefante. No se puede es un pensamiento nefasto, es una idea limitante que reduce los poderes del ser humano. Claro que sí se puede, pero mientras creas que no se puede, tal vez ni siquiera te decidas a intentarlo. ¿Agresivo o regresivo? Agresivo etimológicamente quiere decir lanzarse hacia algo, hacia adelante, hacia el frente. Y es lo contrario de regresivo, que tiene que ver con retroceder, ir para atrás, regresar hacia atrás. El elefante, agresivo o regresivo. Por supuesto, regresivo. Claro que sí se puede. Las batallas de la vida no siempre las gana el más fuerte, el más rápido o el más capaz. Los logros comienzan con un deseo. Quien tiene un deseo auténtico y definido, siempre encuentra una posibilidad. La primera directriz de la proactividad. ¿Qué es lo que quiero que suceda? Quien tiene un deseo auténtico y definido, siempre encuentra una posibilidad. ¿Vas a seguir en tu zona de confort? Levántate y desentume tus talentos. Le has hecho poco menor que los ángeles. Esta frase la dijo David, el que venció a Goliat, refiriéndose al ser humano. Tú y yo, como seres humanos que somos, hemos sido hechos, hemos sido diseñados poco menor que los ángeles. Esto quiere decir que la diferencia entre la fortaleza, entre la capacidad, entre el poder de los ángeles y nosotros, seres humanos, la diferencia es muy pequeña. Le has hecho poco menor que los ángeles, dijo David, refiriéndose al ser humano. Como ser humano, fuiste diseñado para la superación, fuiste destinado al crecimiento y a la prosperidad. En tu genética está la semilla de la grandeza, y en esa semilla está contenido el espíritu de esfuerzo, el deseo de trascendencia, de búsqueda de lo mejor. No dejes que tu semilla se ahogue. Nutre tu raíz, aliméntala con pensamientos positivos, con experiencias de aprendizaje trascendentes.
y libera tu potencial. ¿Estás haciendo la tarea? ¿Qué es lo que determina que personas con grandes desventajas de cualquier índole configuren vidas admirables y se conviertan en modelos de superación, mientras que otras que nacen con ventajas, recursos y oportunidades terminan sumiéndose en la frustración, la apatía y el conformismo? La clave para desarrollar vidas felices, apasionadas y productivas está en recomponer nuestros esquemas mentales, los paradigmas que determinan cómo vemos las circunstancias que la vida nos impone y cómo respondemos al respecto. Por último, el planteamiento que ya hemos hecho en el webinar. 3 pájaros parados en una barda. Si uno decide volar, ¿cuántos pájaros quedan? Quedan 3, por supuesto. ¿Por qué? No estamos diciendo si uno vuela, estamos diciendo si uno decide volar. Y ese es el dilema del ser humano. Yo creo que el mundo está lleno de personas, muchas personas, que han tomado y que siguen tomando maravillosas decisiones. Pero una decisión por sí misma no cambia ninguna situación. Para que pueda haber cambio, para que pueda haber mejora, para que pueda haber transformación, necesitamos a esa decisión sumarle la acción. Piensa, abre posibilidades y haz que suceda lo que tú deseas. Querer es hacer. En Dios pon tu confianza. Libérate de la esclavitud de pensamientos, costumbres y conductas perjudiciales. Revisa tus intenciones a la luz de tus acciones. Ajusta tu enfoque y haz que suceda lo que tú auténticamente deseas. Recuerda que solo los peces muertos son arrastrados por la corriente. Por favor, esto poco que hemos analizado juntos, este aprendizaje, este análisis, por favor, piénsalo, siéntelo y sobre todo, actúalo. Cuídense mucho, tengan éxito y que Dios les bendiga. Muchas gracias.